Muy bien, pues bienvenidos a esta nueva edición de Veridiálogos. Este es un espacio donde nos damos permiso para explorar, reflexionar y dialogar sin filtros y nos atrevemos a pensar en voz alta, a plantear preguntas que otros eluden y buscamos respuestas profundas, lejos de los clichés y las soluciones prefabricadas. Y desde luego todo lo hacemos desde una perspectiva cristiana, evangélica, anclada en las escrituras, guiada por el Espíritu Santo. Y lo hacemos con nuestro querido hermano Guillermo Peña, cuya mediación inteligente y sabia enriquece cada conversación. ¿Cómo estás, mi querido Memo? Pues muchas gracias, muy contento por esa, no sé si bien merecida, pero muy generosa introducción, ¿verdad? Muchas gracias por esa introducción, Jorge. ¿De qué Y vamos a sí, hablar hoy? pues fíjate que hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de Jordan Peterson y su relación con el cristianismo. También vamos a hablar de otros aspectos, ¿verdad? Que están relacionados con él. Y yo pienso que Jordan Peterson, y no solo lo pienso yo, lo piensa también el New York Times y muchas instituciones de gran calibre, sobre todo en Norteamérica, que Jordan Peterson yo creo es el intelectual más destacado del momento, ¿verdad? Digamos, de esta época. Y claro, no es un intelectual como Albert Einstein que haya inventado una nueva teoría, pero sí es una persona que destaca en varias áreas y muchas están relacionadas con el cristianismo. Primero, vamos a hacer una muy breve sinapsis o presentación, perdón, de Jordan Peterson. Si la mayoría no los conoce, Jordan Peterson nació en 1962 en Alberta, Canadá. Como su apellido lo indica, es de origen escandinavo, Peterson, ¿ah? Es un psicólogo clínico, tiene un doctorado en psicología clínica por la Universidad de Toronto y era maestro también de la Universidad de Toronto, ¿verdad? Y ha ganado mucho reconocimiento en la academia y a nivel, digamos, de los medios electrónicos y de las redes sociales por su trabajo en lo que son el área de la personalidad, los sistemas de creencias y sobre todo la psicología, ¿verdad? De las narrativas religiosas. Eh, y también otra cosa que por la que se destacó mucho hace algunos años en la provincia de Ontario, Canadá. De hecho, yo viví también en Ontario varios años y más o menos sé cómo se manejan algunas cosas ahí. Él destacó por su lucha contra los pronombres de género, ¿verdad? Que es algo muy tremendo. Y Jordan Peterson es muy curioso y yo pienso que es un fenómeno que la iglesia institucional o el cuerpo de Cristo o como le queramos llamar a todas las asociaciones de creyentes que tenemos a la Biblia, ¿verdad? Como el centro de, de nuestra vida, de las narrativas, ¿verdad? Que rigen nuestra comunicación o la revelación que Dios tiene para nosotros. Necesitamos ponerle atención a Jordan Peterson porque él es un no creyente que ha sido, yo creo, el más grande popularizador y defensor de las narrativas bíblicas de la época moderna. Es un fenómeno que merece mucho estudio, pienso yo, y que vale la pena, ¿verdad? Aunque muchos digan que pues que no, que él tiene una visión netamente orientada a la psicología, que es evolucionista, que también pues habla mucho de los chimpancés y etcétera, etcétera. Pero vale mucho la pena analizar por qué Jordan Peterson ha sido tan popular en su análisis, interpretación, defensa y difusión de las narrativas bíblicas como centro de la civilización moderna, como una espina dorsal de todo lo que conocemos como civilización occidental. Y aquí le paro para que tú nos des tu valiosa opinión, Jorge. Sí, es muy interesante que un psicólogo clínico canadiense se haya hecho famoso, primero que nada,
compartiendo la Biblia en el Internet. Así fue como se hizo famoso. Él lo que hacía es que hacía estudios de la Biblia profundos desde el punto de vista psicológico, porque para él la Biblia refleja la verdad intrínseca de las cosas. Es muy interesante lo que él plantea en toda su obra, ¿no? Y él dice que la Biblia y digamos que la Biblia, que es el fundamento de la cultura judio-cristiana, es el fundamento de la cultura occidental y que es muy importante entender desde un punto de vista simbólico qué es lo que viene en la Biblia. Entonces, él siendo un científico, hace un análisis de la Biblia y hace un análisis de la Biblia pues realmente muy erudito desde el punto de vista psicológico. Obviamente él, tal vez no le falta las palabras que nosotros usamos, el lenguaje, digamos, que teológico, al que nosotros estamos acostumbrados, pero es sumamente interesante por lo que tú decías, que ha abierto el diálogo a un nivel muy elevado con ateos, con otros filósofos, cristianos y no cristianos, judíos. Y esto nos da también a nosotros la oportunidad de utilizar sus argumentos, de utilizar su filosofía para defender nuestra perspectiva cristiana y nuestra perspectiva bíblica. Es lo como yo lo veo. Sí, es algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que él diga que él no es un creyente cristiano, más sin embargo, ¿verdad? Él resalta, ¿verdad? Que la práctica del cristianismo o de la fe tiene que estar basada en comportarse como si Dios existe. Dice, yo no soy un cristiano formal, pero yo me comporto como si Dios existe. Qué tremendo, ¿no? Porque muchos de nosotros decimos hasta la médula que somos creyentes, pero a veces no nos comportamos como si Dios existiera, ¿verdad? Entonces, y no hemos sopesado las implicaciones, ¿verdad? De esa afirmación o inclusive de la revelación que Dios nos ha dado a través de la palabra, ¿no? Cuando Jordan Peterson ha sido confrontado con la cuestión de que si él cree en Cristo, si cree en Jesús, se le han salido hasta las lágrimas porque dice que es algo muy tremendo, ¿verdad? Muy difícil, ¿no? El que tiene unas implicaciones tremendas, ¿verdad? Entonces uno se queda, bueno, entonces, nosotros, ¿qué está pasando? ¿No estamos entendiendo bien la Biblia o de alguna manera él entiende a otra cosa que nosotros no, ¿verdad? Y no necesariamente es para, para nuestro beneficio, porque él podría tener puntos de vista que no son válidos, ¿verdad? Según la fe cristiana, pero definitivamente su visión, sus materiales, sus discusiones, pues enriquecen mucho, ¿verdad? Nuestra experiencia como creyente, yo sí lo veo. Pues, así. Pero vamos a analizar ese punto porque es sumamente importante, sobre todo para un cristiano, ¿no? Y yo he escuchado mucho a Jordan Peterson, he leído sus libros. Él tiene varios libros. El primero fue Maps of Meaning o Mapas del Significado, Ujú. la arquitectura de la creencia, que fue en 1999, y también tiene las Aquí primeras tengo el 12, último. sí, las 12, ahí está sí, más allá del Más orden, allá ¿no? del orden es el último. Es el último, pero también escribió 12 reglas para vivir y luego escribió 12 reglas más para vivir o 12 Más more allá del rules for orden. life, que también lo leí, también el último, ¿no? We Who Wrestle with God. Y creo que el problema que, bueno, lo que yo creo es que Jordan Peterson no ha hecho el brinco de la religión o de la filosofía a una relación personal con un Dios vivo. Esa es mi percepción. Ujú. Sí, claro. No, Y no ha entendido de que no se trata de tu capacidad moral, no ha entendido que una relación con Dios no es a través de tu capacidad moral, sino es a través de la fe y de la gracia. Entonces,
creo que todavía habla desde un punto, creo, esa es mi percepción, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, pero creo que habla desde la simpatía hacia Cristo y hacia la filosofía, es decir, como quien habla de nadar sin haberse metido al agua. Esa es mi percepción. ¿Por qué? Porque en realidad a Dios no se le puede, primero que nada, no tiene nada que ver con el conocimiento intelectual, nuestra relación con Dios. Tiene que ver con la fe. Y Dios, gracias a Dios, no nos pide una pureza moral antes para de vida ni de carácter para acercarnos a Él, sino nos pide arrepentimiento y humildad, digamos, de corazón, ¿no? Por eso el Señor en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué? Porque la pobreza de espíritu empieza cuando tú dices, no es cierto que yo soy muy sabio, no es cierto que yo soy muy entendido, no es cierto que yo todas las puedo y no es cierto que yo sé, sino empieza con el no sé, no puedo. Y creo que esa es al menos mi percepción, no sé cómo lo veas tú. Sí, no, definitivamente Jordan Peterson no es un creyente y no podemos, un error, y a mí me pasa muy seguido cuando me emociono mucho con un autor que veo que es una persona eh, grandemente dotada intelectualmente o con unos dotes muy tremendos intelectualmente, como es el caso de Jordan Peterson, que empiece a hablar de la Biblia de manera positiva, pues a mí eso me impacta mucho, ¿verdad? Porque digamos que yo quisiera de alguna manera tener esa fluidez y esa capacidad, ¿no? Pero definitivamente él no es un creyente y no todo lo que enseña él y no todo lo que dice es válido o correcto o es aplicable a nosotros, porque él ve a Dios como un fenómeno, ¿no? Su hija creo que sí es creyente, ¿verdad? Su hija Micaela, y su esposa, creo que su hija es protestante y su esposa es católica, ¿verdad? Pero él sí él no cree, ¿verdad? Definitivamente. Nada más que sí, lo que me sigue llamando la atención es cómo una persona no religiosa, ¿verdad? Ha levantado ese volumen de atención, ¿verdad? Hacia los valores judeocristianos, ¿verdad? Y al usar la narrativa bíblica como un arquetipo, no solo para la civilización occidental, sino para la sanidad mental, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo que llama la atención, ¿sí? Porque realmente él está yo siento que él está llenando un vacío cultural que ha dejado la iglesia, ¿verdad? Donde Bueno, es que él parte de un punto distinto, ¿no? Lo que es interesante es que la aproximación de Jordan Peterson no es desde el punto de la fe de yo creo y luego pienso y luego razono y luego cuestiono las cosas, sino es yo razono, yo pienso y luego yo creo. Es desde la razón y desde la ciencia que él ha llegado a la conclusión de que la Biblia es verdad. Eso es lo que es fascinante, ¿no? Y a nosotros, obviamente, yo como cristiano, por ejemplo, yo empecé, o sea, estudiando filosofía y luego estudié mi doctorado en psicoterapia, por eso también me interesa mucho Jordan Peterson, pero cuando yo estudié psicoterapia ya era creyente. Y Ujú, cuando estudié filosofía, yo dejé la filosofía y por 3 años me concentré exclusivamente en leer la Biblia y en entender de qué iba la fe. Y realmente yo no sabía nada cuando yo me convertí, ¿no? ujú, Entonces, después de que yo he creído, yo he tratado de integrar la filosofía, la psicología, y he tratado de integrar mis conocimientos y he aprendido otras cosas, pero inclusive el doctorado para mí era importante aprender a hacer terapia precisamente para poder ayudar a cristianos a resolver situaciones y a crecer. Entonces venimos, digamos que de dos vertientes distintas, ¿no? Ahora, Jordan Peterson es también interesante porque Jordan Peterson está en la psicología desde el punto de la psicología, digamos que cognitivo-conductual. ujú, Recordemos que la psicología tiene cuatro fuerzas, le llamamos en psicología, la psicoterapia particularmente, ¿no?
Es el psicoanálisis, la psicoterapia o psicología conductista conductual, el humanismo o la humanística y la transpersonal. Y son cuatro fuerzas que están, digamos que, cuatro escuelas de pensamiento, cuatro fuerzas que están pugnando por imponer su método para resolver asuntos o para resolver problemas psicológicos o simplemente para ver el fenómeno del alma, ¿no? Ujú, Y no se trata de técnicas, la psicología ni la psicoterapia es técnicas, sino que cuando vemos esto desde este punto de vista, hay una visión del mundo detrás de todas las psicologías y detrás de todas las psicoterapias. Entonces, Jordan Peterson es un psicoterapeuta clínico, pero desde el punto de vista de lo cognitivo-conductual. Entonces, se va mucho a lo intelectual y se va mucho a la cabeza, digamos, así lo ponemos nosotros los humanistas. ujú, Y entonces razona y su terapia tiene mucho que ver con que tú arregles tu manera de pensar, porque a partir de arreglar tu manera de pensar es como vas a arreglar tu percepción del mundo y vas a arreglar, al tener una nueva percepción del mundo, unos nuevos elementos cognitivos conductuales, tú vas a poder no solo modificar tu conducta, sino modificar tu vida y mejorar y tener mayor éxito en la vida, digamos, que ese es el planteamiento pragmático, filosóficamente hablando, pragmático, que tiene mucho éxito en Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos bien, es la cuna del pragmatismo y del utilitarismo. ujú. Y a lo que les interesa a los americanos y a los canadienses, porque somos vecinos, ¿va? Es lo práctico, lo que me va a resolver las situaciones. En cambio, por ejemplo, los psicoanalistas, pues Freud era un doctor y más que nada se iba a entender el porqué de las cosas, pero no resolvía las cosas, simplemente era entender. Sí, más europeo, ¿no? Más europeo, más filosófico, venía de una filosofía, digamos, también materialista, pero él era judío y era una filosofía que estaba mucho, muy mediada por el hecho de que él era médico. Entonces, es una versión diferente del alma, digamos. Y luego, la humanística es una, es una psicoterapia que está basada en la Gestalt. Hay varias corrientes que forman la Gestalt, ¿no? Perdón, Ujú. de las psicologías humanísticas. Tenemos desde luego a Fritz Perls y luego tenemos también lo que son las terapias basadas en el cliente, en el diálogo, en que el cliente, básicamente lo importante es que el cliente, la persona, lo que nosotros llamábamos en psicoterapia el, el, el entrevistado, como decía Celodonio Castañedo, mi maestro decía, el parroquiano, es el experto de sí mismo. Y el organismo se autorregula a sí mismo y lo que es terapéutico es que la persona se conozca a sí mismo, como es el famoso edicto del oráculo, el oráculo de Delfos. Conócete a ti Así mismo, ¿no? mismo. Cuando tú Ujú. te conoces a ti mismo, tú resuelves tus asuntos y entonces es más allá de lo práctico, tú te curas, porque el organismo, según la filosofía humanística, el organismo es capaz de autorregularse y capaz de crecer. Entonces, no es que estés loco, como diría el psicoanálisis, no es que tengas problemas con tu pasado y tengas problemas en telarañas mentales, como diría lo cognitivo, el conductismo, sino es que te falta crecer. Te falta crecer, te falta Te falta desarrollarte, y lo único que madurar o te falta desarrollar tu personalidad, ¿no? te Yo, falta desarrollarte. No, el esquizofrénico es esquizofrénico porque no supo cómo resolver a una madre esquizofrenizante. No supo cómo resolver una situación que era imposible para un niño resolver, ¿no? Tu mamá te dice, ¿sabes qué, mijito? Mira, te compré esta camisa azul y esta camisa roja. Te pones la camisa azul y te dice tu mamá, ay, ¿por qué no te pusiste la camisa roja? ¿No te gustó? Y entonces, si te hubieras puesto la roja, te hubiera dicho, ¿por qué no te pusiste la azul, no? Es una madre Ujú. esquizofrenizante que nunca le das gusto, bueno. Y entonces la gente desarrolla, por ponerte un ejemplo burdo, ¿va? Pero esta es una filosofía distinta de cómo resolver los problemas del alma. Y luego la psicoterapia transpersonal se mete también con lo espiritual.
Ujú. No solo somos entes psicológicos y entes, digamos, existenciales, que es lo que maneja el humanismo, que somos, está muy influenciado por la filosofía existencialista, sino que además hay un elemento espiritual. Sí, ándale. Y ahí yo pienso que es donde está el peligro de clavarse mucho con Jordan Peterson, de perder de vista la gracia de Dios, ¿verdad? Y el elemento sobrenatural del mensaje de la Biblia. Él lo deja así como que la Biblia está envuelta en misterio y todavía no sabemos realmente por qué la gente cree esas cosas y no sabemos qué puede pasar si tú las crees o no las dejas de creer. Y es muy misterioso, dice él, por qué todas las historias bíblicas están ligadas, ¿verdad? Y tienen un significado profundo, ¿verdad? Pues para nosotros ese no es ningún misterio, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? La Biblia que es una biblioteca, ¿verdad? De narrativas, ¿verdad? Yo creo las narrativas más importantes que podamos tener, ¿verdad? Pues es una revelación sobrenatural, ¿verdad? Del creador del universo hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, él esa parte sobrenatural se la salta y la ve desde un punto de vista también fenomenológico, ¿no? Como un fenómeno, ¿verdad? Que incide precisamente de manera cultural, antropológica, sobre todo para él psicológica, sociológica, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos analizar las narrativas bíblicas de esa manera, ¿verdad? No, Por porque más, además, exacto, no, porque además es parte de dónde está el problema. Entonces, por ejemplo, para un psicoterapeuta psicoanalítico, el problema está en tu pasado. Son cosas de tu pasado, ¿no? exacto. Y cosas, son traumas que tienes, porque tu mamá o tu papá o por tu situación, lo que tú quieras, ¿no? También para el psicoanálisis, perdón, perdón, para el conductismo, digamos, que el problema es tu pasado, pero es lo que aprendiste, no tanto lo que sufriste, sino fue lo que aprendiste. Lo único que tienes que hacer es aprender nuevas técnicas y lo único que tienes que hacer es eh, modificar tus estímulos externos de alguna manera para que empieces a cambiar. Y entonces están muy enfocados en las terapias de las fobias y ese tipo de cosas, ¿no? En las adicciones, en las cuestiones de conducta. Porque el problema para ellos es precisamente es el aprendizaje. Tú aprendiste algo que no te funcionó. Entonces no es un trauma, es un aprendizaje y ahora tienes que aprender otras cosas. Para el humanismo, el problema es falta de desarrollo, o sea, tienes que crecer, porque el problema está en que no te has desarrollado lo suficiente, no tienes los elementos existenciales para poder hacer frente a las situaciones. Pero para nosotros como cristianos, que sería lo transpersonal, el problema está en el corazón del hombre y es un problema espiritual. Nosotros creemos que el mundo se divide en dos, los que están con Cristo y los que están en contra de Cristo, el bien y el mal. Y sabemos que existe, no solamente tenemos problemas con nuestra propia naturaleza carnal, sino también tenemos problemas con el enemigo de nuestras almas. Y hay aquí un fenómeno que es la intervención de agentes externos de espíritus que intervienen en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el último caso la semana pasada del individuo que entró a matar y mató a dos niños a una iglesia acá en Estados Unidos, ¿no? El individuo era un transexual y él, a la hora de que ve su diario, pues tiene una imagen de él, tiene un dibujo de él viéndose en el espejo y ve un demonio en el espejo, ¿no? Ujú. Y entonces tú empiezas a ver también todas las cartas que dejaron y los diarios que dejaron los que han matado niños y los que han entrado a las iglesias y te das cuenta que hay un elemento de posesión donde una persona que tiene discernimiento se da cuenta que no eran, esta maldad abstracta no viene de un problema de, ay, tuvo problemas con su mamá, o tuvo problemas con su papá, no, es una cuestión ya más Sí, no es un problema del dramática. mundo material, pues, o del mundo natural.
No, exacto, ya es una maldad abstracta que viene de un problema más profundo, que obviamente, por ejemplo, un psicoanalista o un psicólogo del conductismo no va a poder entender. ¿Por qué? Porque está fuera de su visión del mundo. Inclusive un humanista, ¿no? Por ejemplo, pues no vas a poder entender de qué se trata. Hay una terapia que yo la considero vudú, que es transpersonal, que se llama las constelaciones, que fue inventada por un sacerdote católico Y tiene un componente espiritual, ¿no? Me y imagino. tiene un componente espiritual. Te ponen, es muy interesante porque era es un método terapéutico desarrollado por Bert Hellinger. Y las constelaciones familiares habla de, bueno, cuando entras a terapia, te dice el terapeuta, a ver, de aquí de los que estamos presentes en grupo, es una terapia grupal, entonces te dice, a ver, de los que están aquí, menciona, ¿quién quieres que sea tu mamá, que represente a tu mamá? No, pues ella, ¿no? Javiera, mi mamá. ¿Y quién quieres que represente a tu papá? No, pues Memo. ¿Y quién quieres que represente a tus hermanos? No, pues Adriana y Joe, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ok, perfecto, muy bien, ya siéntate y ahora los ponen a dialogar entre ellos, a los personajes, y resulta que los personajes, las personas que están interactuando, en las interacciones empiezan a entender cómo va a canalizar el pasado atávico de la persona, del paciente. Y entonces, según el problema según estas constelaciones familiares, está en el pasado atávico de la familia del paciente, donde hubo problemas entre familiares, uno ¿A qué mató te al refieres con otro, pasado atávico, de atavismos? sí, de que, por ejemplo, tu bisabuelo le puso el cuerno a tu bisabuela y entonces de ahí empezaron a haber problemas espirituales y Ujú. espirituosos que tienes tú de tu pasado que tú a lo mejor no sabes Y que están de tu papá incidiendo en y que problemas de están futuro, incidiendo en de el presente, hoy, perdón. pero pero realmente a la hora que tú observas las cosas y cuando un poquito de discernimiento dije, no, ¿sabes qué? Está muy interesante, funciona. Yo no digo que no funcione. La gente resuelve y de pronto empiezas a ver cambios, ¿no? Pero es un método transpersonal que estás haciendo vía mediums, estás trayendo a la memoria atávica de tus antepasados, ¿no? Sí, de alguna manera, si tú estás llamando a los muertos, ¿no? Estás llamando a los muertos, es vudú. Y nosotros que tenemos discernimiento espiritual nos damos cuenta que eso es muy peligroso porque estás abriendo la puerta, Claro. abriendo la puerta a no sabes qué. Y nosotros sabemos Exacto. que existe, ¿no? Nosotros sabemos que tú puedes llamar a los muertos y sabemos que eso existe, pero si llamas a los muertos no se va a aparecer el muerto, se va a aparecer un demonio que se va a posesionar de la persona y te va a mentir. Y te va a contar un cuento al respecto de la vida futura y demás para que tú no creas en Cristo. Entonces, todo esto, ¿para qué lo digo? Porque cuando hablamos de Jordan Peterson, tenemos que entender de cómo va y cómo está en el concepto de qué piensa, ¿no? Desde dónde habla. Y hasta ahí lo podemos tomar en consideración. Lo que es muy interesante es que nos habla de la cultura cristiana y de la importancia de la Biblia y de la cultura cristiana y la cultura moderna. Y ahí nos permite hacer un puente entre el cristianismo y la cultura. Sí, y en realidad hay veces que yo siento que él se toma más en serio la Biblia que hasta lo que nosotros los propios cristianos. Entonces, es, es algo que llama la atención. A mí otra cosa que me llama mucho la atención es su forma de hablar, su forma de estructurar sus narrativas y su mensaje. Yo me quedé muy impresionado cuando lo oí discutir con esta periodista inglesa, creo que se llama Cathy Newman, ¿verdad? Y que estaban hablando acerca de la brecha de los salarios y la brecha de género. Y él en un momento, ¿verdad? Le desmontó el ataque verbal de ella. Imagínate hacer eso con una periodista de los medios, ¿verdad? De televisión ingleses, ¿verdad? Que están acostumbrados pues, a manipular la plática a su antojo, ¿verdad? Y a verse como estrellas ahí. Y él muy tranquilamente le desmontó la plática y le volteó la tortilla. Entonces, yo me quedé muy impresionado y también me quedo muy impresionado cuando lo oigo hablar porque
él tiene una claridad en la estructura de sus ideas, ¿verdad? Empieza él pone unos marcos narrativos muy claros, ¿verdad? A veces inicia él con una pregunta y luego plantea ejemplos concretos, ya sea clínicos, históricos o de la narrativa bíblica, ¿verdad? Y extrae una conclusión práctica, ¿verdad? Sí, Utiliza historias personales y referencias literarias, ¿verdad? Me gusta mucho eso de que cite a Dostoyevsky, me gusta que cite también, pues obviamente la palabra de Dios. Y también algo que me gusta de él es que se abre a ayudar a la gente, ¿verdad? Ha tenido programas donde él escucha a la gente, no cobra, ¿verdad? Hasta donde yo sé, y le, le dice le expone pues la solución a un problema práctico, ¿verdad? Un problema pues real. Por ejemplo, lo vi aconsejando a un papá de Colorado, ¿verdad? Que tenía un problema con su hijo que estaba pasado de peso, ¿verdad? El niño estaba pasado de peso y tenía problemas el niño pues de depresión porque sus amigos en la escuela, ¿verdad? A través de redes sociales o en la convivencia diaria, ¿verdad? Pues lo estaban denigrando, ¿verdad? Lo estaban denigrando, lo estaban atacando y él pues empezó a caer en una depresión y Jordan Peterson y su hija lo empezaron a llevar a través de pues pasos muy sencillos para ayudarlo a superar este problema y se me hace pues muy bueno porque son problemas serios que a veces tú no sabes cómo enfrentar. No necesariamente, claro, todo lo que él te diga te va a ayudar, ¿verdad? Pero pues ya estás recibiendo pues una ayuda o información de muy buen nivel, ¿no? Jordan Peterson es un genio. Probablemente tiene 150 de IQ. Y Sí, obviamente, pues, dio clases en Harvard, dio clases, bueno, ha dado clases en Oxford. Es un intelectual de primer nivel. Es probablemente el intelectual más famoso de Canadá ahorita. Tiene su propia universidad, universidad en línea, creó su propia universidad en línea hace el poco, ¿no? Peterson Academy, sí, yo estoy inscrito ahí. Inscrito en él y es un genio. Y nuevamente él, como buen clínico, psicólogo clínico, él sabe cómo conducir una entrevista. Cuando tú estudias psicoterapia, pues tienes muchas clínicas y muchas sesiones de cómo tener una entrevista y sabe perfectamente bien cómo escuchar a la otra persona y sabe cómo confrontar a la otra persona con sus asuntos. Eso es parte de su profesión. Y como es conductista, los conductistas tienen una gran capacidad para manejar el lenguaje porque ellos piensan y que todo es nuevamente la información que tienes en la cabeza, lo que aprendiste y tiene mucho que ver con el lenguaje. Cómo hablas es muy importante para un conductista conductual. Entonces, lo que dices y tu diálogo interno para ellos es muy importante, cómo manejas el diálogo interno y tienes que escucharte. Y entonces te ayudan a que tú reconozcas cuál es tu diálogo interno y tú puedas modificar tu diálogo interno y puedas decir, no, lo que me estoy diciendo es esto y esto y esto y esto. Y entonces te confrontan con lo que te estás diciendo y te hacen un cambio y te proponen un cambio en lo que estás diciendo. Y como tú dijiste muy puntualmente, lo que él propone siempre son cosas muy prácticas, ¿no? Que es el pragmatismo. Y sí, es un genio y él está interesado en precisamente en cómo la Biblia y las verdades que vienen en la Biblia ayudan a todas las disciplinas occidentales. Por ejemplo, él habla con cristianos como John Lennox y habla de cómo es que la ciencia fue desarrollada a partir de la creencia de que el mundo es inteligible, es decir, de que la verdad os hará libres. Porque si tú no crees como científico que la verdad te va a hacer libre, pues no buscas la verdad. ¿Cuál es el propósito de la verdad? Si no es para hacerte libre. Hay gente, por ejemplo, hoy día que dice, no, todo es relativo. ¿Por qué? Porque para ellos lo importante es el poder. Como decía Foucault, realmente lo importante es obtener el poder. Y para obtener el poder, lo Es, importante no es encontrar la verdad. Lo es importante la es visión dominar. neomarxista, ¿no? Es la Claro, es visión dominar al neomarxista. otro por medio del discurso
Y entonces tú lo que haces es que, como hacía Derrida, la deconstrucción es tú encuentras cuál es el centro del discurso del otro, lo deconstruyes, es decir, atacas el centro de la visión del otro y entonces lo deconstruyes de tal manera que sea insostenible y entonces lo llevas a la periferia y al deconstruirlo, ¿verdad? Le cambias la mentalidad, le cambias la visión al otro de lo que está viendo y es lo que han hecho la deconstrucción y todo este posmodernismo. Sí, y luego otra cuestión interesante que yo me he puesto a analizar también, digamos, el estilo conversacional o narrativo que tiene Jordan Peterson. Y también él usa mucho un estilo socrático, ¿verdad? O sea, formula preguntas constantes, empieza a hablar de un concepto y dice, ¿qué significa esto? ¿O cómo fue que ellos llegaron ahí, ¿verdad? Lo que mantiene la audiencia de alguna manera pensando, ¿verdad? Claramente y se involucran de manera más activa con lo que él está diciendo. Y su tono, él lo sabe variar, ¿verdad? Él tiene una intensidad, ¿verdad? Apasionada y de repente cambia, ¿verdad? A hacer una pausa reflexiva. Entonces, eso ayuda a mantener, ¿verdad? Pues a tener altos y bajos y a darle un ritmo muy interesante a la plática. Lo que a veces no me gusta de él es la velocidad. A veces habla demasiado rápido, lo siento yo y es difícil seguirlo, ¿verdad? Ya cuando estás acostumbrado a sus pláticas, a sus videos, entonces ya sabes como qué sigue, ya sabes qué va a decir, ya sabes qué está diciendo y es más fácil tomar notas y seguirlo. Pero a veces, híjole, vierte demasiados conceptos muy profundos, siento yo, en muy poco tiempo y la mayoría de las cosas que dice vale la pena tomar nota, esa es parte del problema, ¿verdad? No lo puedes ignorar así, decir, no, 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 pues esto es algo trivial, esto hasta mi vecino me lo dice. No. No, 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 nuevamente es un genio, está muy bien informado, ha leído la literatura al respecto de muchas cosas, nuevamente ha leído la Biblia muy bien. eh, y nuevamente, sí, lo que tú dices es muy interesante porque, corrígeme si estoy equivocado, lo que te interesa más de Jordan Peterson es su manera de la entrevista, de entrevistar al otro y de hacer las preguntas más que hacer declaraciones. Y eso lo tenemos que aprender también nosotros como apologetas, ¿no? Hacer las Sí, preguntas y llevar a las personas, a lo mejor no tanto llenarlos de información como hace Jordan Peterson, pero sí hacer las preguntas pertinentes, ¿no? sí, y yo pienso que podemos cerrar discutiendo qué tenemos que aprender nosotros, la iglesia cristiana que realmente quiere tener influencia en el mundo o crecer su influencia, ¿verdad?, entre los no cristianos, de gente como Jordan Peterson, ¿no? Yo pienso que una de las principales lecciones que él nos da es que la Biblia tiene un valor inmenso, las narrativas bíblicas tienen un valor inmenso e inciden en muchísimos ángulos de la cultura, de la sociedad y de la estructura de la realidad moderna, ¿no? Entonces, porque a veces, siento yo que a veces como cristianos, cuando estamos por ejemplo, con una discusión con un ateo o con un no creyente que tiene cierto nivel intelectual, pues como que decimos, pues, ay, pues es que esto es lo que yo creo, pero pues tú estás del otro lado, que no me vas a entender a menos que lo creas, mira, o a menos que te lleve con el pastor y yo pienso que ahí estamos mal, ¿verdad? O sea, no debemos de tener ninguna, ¿cómo lo puedo plasmar? Ningún sentimiento de inferioridad, ¿verdad? Eh, a nivel intelectual por ser cristianos o por mantener o defender una perspectiva bíblica, ¿verdad? De la realidad. Sí, exacto. Lo que es lindo de Jordan Peterson es que se va a fondo a las cosas, como tú decías, y te da elementos para poder argumentar a cualquier nivel sobre la filosofía, sobre la importancia del cristianismo, sobre cómo es la base de la cultura, y eso efectivamente te da mucha seguridad. Yo pienso que lo que debemos de aprender, corrígeme si estoy equivocado, lo que debemos que aprender es uno, cómo dialoga con los otros, a base de preguntas.
Pero para nosotros debemos ser más prácticos a la hora de predicar el Evangelio y ver con quién estamos hablando. Una de las cosas que Jordan Peterson hace es que sabe cómo, con quién está hablando. Hoy, por ejemplo, le compartí el Evangelio al del Uber y lo haces a través de preguntas, ¿no? Ujú, Oye, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes la buena nueva? ¿Sabes el Evangelio? ¿Conoces la buena nueva? Pues que sí, que no. No, pues que sí me lo han dicho, porque soy de Uber y ya me han dicho muchas veces el, ok, perfecto. ¿A dónde te vas? Si ahorita te mueres, ¿a dónde te vas? Pues no sé, ¿ok? No sabes. Entonces, ¿qué piensas de la Biblia, por ejemplo? ¿No? ¿Qué piensas de la Biblia? ¿Cuántas veces, cuántos, no, pues es un libro, cuántos años tardaron en escribir la Biblia? Y pues no sabe la gente, no sabe que fueron 1450 años, ¿no? ¿Cuántas ujú, personas leyeron escribieron la Biblia? Pues no, no sé, 15, no, fueron 41 personajes distintos a lo largo de 1450 años. Y lo interesante es que narran su experiencia de Dios y esta experiencia coincide, esta experiencia tiene una plasticidad interna y no se contradice, ¿no? Y entonces tú llevas a las personas a través de preguntas, como lo hace Jordan Peterson, y las preguntas acaban siendo, bueno, tú has recibido a Cristo en tu corazón, te gustaría recibirlo, te gustaría tener una relación personal con un Dios vivo. Yo les pregunté, por ejemplo, a este señor le pregunté, oye, bueno, quién crees tú que es Cristo? Entonces me dijo, no, pues Cristo es Dios, ok, muy bien. Pero lo interesante de Cristo es que es Dios que vino a este mundo, se encarnó y tuvo una experiencia humana y esta experiencia humana ahora le permite a Dios saber qué es el dolor, qué es el frío, qué es el hambre, qué es la tentación. Y ya Dios tiene un cuerpo, tiene un rostro, tiene un tono de voz, ¿no? Y le decía yo, ¿y qué piensas tú que es el Espíritu Santo? Entonces decía, no, pues y no sabía obviamente que era el Espíritu Santo. Dijo, no, pues es la presencia de Dios cuando viene a ti. ujú, Es como el software que tú recibes cuando recibes a Cristo. Es la comunicación que te permite tener a Cristo en el corazón y que te permite tener una comunicación de dos vías. Entonces, yo que pienso que es lo que tenemos que aprender de Jordan Peterson. Son dos cosas. Uno, que la profundidad de la Biblia es inmensa. Tú puedes analizar la Biblia desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista literario, antropológico, desde el punto de vista psicológico, psicoterapéutico, porque tú mencionabas el diálogo, por ejemplo, que tiene Jordan Peterson es similar al de Sócrates, pero yo sí, digo que el gran dialogista era Cristo. sí, y yo pienso que ahí estaría otro problema muy interesante. Pienso que como hemos estudiado sobre todo el Nuevo Testamento, que es donde están los diálogos del Señor, ¿verdad? Que han llegado a nosotros, ah, pienso que no valoramos lo suficientemente bien a nuestro Señor Jesucristo. O sea, eh, decimos, oh, sí, pues es la palabra del Señor, hay que orar y bueno, hace mucho en los Estados Unidos traían el lema, el eslogan de What will Jesus do, ¿verdad? ¿Qué es lo que haría Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Cómo actuaría, ¿verdad? Como para motivar la imitación de Cristo, ¿verdad? Pero yo siento que si estudiamos las parábolas y todo lo que el Señor nos dijo y nos enseñó, vamos a llegar a una conclusión de que Él era una persona mucho más brillante e inteligente y su mensaje era mucho más profundo de lo que hemos percibido hasta ahorita. Este, entonces sí siento que al Señor lo tenemos pues, subvaluado, ¿verdad? O de alguna manera se oye mal, pero sí lo hemos despreciado, ¿verdad? Le hemos bajado el nivel, porque lo hemos trivializado, pienso que es la palabra, y damos por hecho de que entendemos, por ejemplo, damos por hecho que entendemos la bienaventuranza, si no es así, ¿verdad? Es algo muy profundo, ¿verdad? Necesitamos estudiarlas con mucho cuidado. Eso no significa, ¿verdad? Que no podamos llegar a comprender todo el genio del Señor y todo su mensaje y sobre todo lo que nosotros debemos de transmitirle a la gente, ¿verdad? De su mensaje, de lo que Él nos enseñó, de su legado, pues.
no solo narrativo, sino espiritual y en acción. Pero sí, sí siento que hemos trivializado mucho, ¿verdad? El mensaje de la palabra. Sí, Y eso... por eso estamos teniendo este diálogo, ¿no? Ujú, Tenemos que reconocer que Cristo no solo era el filósofo más importante de la historia, ya lo hemos dicho aquí, porque simplemente dividió la historia en dos y él hizo algo que ningún otro filósofo ha hecho en la historia de la filosofía y es que cambió el mundo sin escribir una sola palabra. Creo que lo único que escribió fue en la arena. ujú, Todo lo hizo por medio de sus acciones. Y decía Séneca que la filosofía no está en las palabras, sino en las acciones. Entonces, Cristo es el filósofo más importante de la historia porque con sus acciones cambió el mundo. Pero además, yo pienso que es el psicólogo más importante de la historia, el psicólogo más importante de la historia y todas estas fuerzas de la psicología que mencionamos, ¿no? El psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y la psicología transpersonal, toman de Cristo el dialogismo, cómo dialogaba, porque a diferencia de Sócrates, Sócrates dialogaba para ganar el punto, ujú. Cristo dialogaba para que la persona cambiara, para que Así se es. diera cuenta. No, Cuando y perdón, esto es lo que hace un gran psicólogo te ayuda a que te des cuenta, ujú. y en el Sí, darte cuenta, perdón, en el darte cuenta cambias, perdón. sí, no, el Señor definitivamente estaba haciendo eso y estaba declarando o anunciando un nuevo orden de la realidad y del universo, ¿verdad? Ese es el reino de Dios, ese es el anuncio que él se hizo del reino de Dios, ¿verdad? Sí, desde el Y, punto de vista, por ejemplo, podemos analizar al Señor desde el punto de vista filosófico, porque hay varias ideas novedosas en Cristo que hay que estudiar desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, la idea del mal, lo que hemos mencionado aquí. El mal no simplemente está en ti, sino que el mal está también afuera y está también tratando de entrar en ti como entró en Judas, ¿verdad? Que le dio Dios, le dio Cristo el pan sí, y y en el él Señor lo entró percibió, ¿verdad? Judas, Cuando ¿no? el enemigo entró en Judas, ¿verdad? Así es. Entonces, no es solamente que hay buenos y malos, sino que además hay entes y entidades de maldad de las regiones celestes que son nuestros enemigos, ¿no? Como dice en, en, en Pablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y maldades, y huestes y entidades de maldad de las regiones celestes. O sea, todavía hay demonios que quieren apoderarse de nosotros, es la otra. Eso es, su concepto de mal es muy interesante y que no es anterior a él y no se da en otras filosofías, eso es uno. Su concepto del tiempo también es muy interesante porque al venir al mundo el eterno hacía que el tiempo tuviera otra dimensión, una dimensión de eternidad que también es muy interesante. Y una teoría también diferente del hombre, ¿no? Donde el valor del hombre no está ya en su jerarquía intelectual ni en su capacidad moral, sino en su relación con Dios, que es un nuevo orden de cosas. Eso desde el punto de vista filosófico, pero desde el punto de vista psicológico, que yo creo que es lo que estamos aquí mencionando, que es Jordan Peterson, Cristo es el psicólogo más importante de la historia porque empezó fue el único psicólogo, fue el primero que en primer lugar dijo, tú no eres solamente tu cuerpo y tu mente, tú eres tu cuerpo, tu mente y tu alma, tu espíritu. Hay una Así alma en es. ti y esta alma, ¿verdad? Es la manera como tú ves las cosas. ¿Se acuerdan cuando dijo, hay un verso de Cristo y una palabra de Cristo que dice, si tu ojo está sucio, ¿cuántas no serán las tinieblas de adentro? Es decir, si tú ves las cosas de una manera, de una perspectiva oscura, y no has aclarado tu visión y tú tienes un filtro negativo del mundo, pues todo en tu interior se va a llenar de tinieblas si estás viendo lo malo. Ujú, Cambia tu percepción del mundo y vas a cambiar también la luz que hay adentro. Entonces eso es también muy interesante, pero también habla, por ejemplo, de la otra perspectiva, de la otra cosa que es el corazón. Dice, porque del tesoro del corazón, el bueno saca lo bueno y del mal, y de lo mal, o sea, de lo que hablas es de lo que hay en tu corazón. Entonces,
el Señor también tiene una perspectiva distinta de la psicología humana y en el diálogo con las personas, el Señor entraba en este diálogo y las personas podían ver, podían, tenían un encuentro con, con este personaje que es como las personas tienen un encuentro con Donald Peterson, ¿no? Que tú Ujú. mencionabas, es un encuentro que te transforma, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque son capaces de verte, un psicólogo es capaz de verte hasta el alma, hasta el occipucio, diríamos, te ve hasta el occipucio, te ven en rayos X, como el papá de Javiera, ya te puede atestiguar el doctor Cavada cómo es capaz de ver, porque pues ya se la sabe de todas el doctor, ¿no? Entonces, Javiera también tiene mucha percepción, mi señora también tiene mucha percepción de cómo son las personas, pero a lo que me refiero es que yo creo que con lo que yo me quedaría es de que yo es un gran psicólogo que estudia a Cristo, que estudia la palabra, y que nosotros a lo mejor deberíamos de considerar a Cristo también como un gran psicólogo, como un gran psicoterapeuta, que no se ha experimentado tanto al respecto. Yo lo he Ujú. tratado de hacer, lo traté de hacer en mi tesis doctoral, pero es tan profundo realmente su método y tan, porque es un método, te digo, más allá de lo humanístico, más allá de lo conductista, más allá de lo, es un todo, ¿no? El Señor tenía una Claro. visión global del ser humano, más allá de lo pragmático que es el conductismo, más allá de lo histórico que es el el psicoanálisis, o sea, más allá de lo organísmico del humanismo, ¿no? Era ya transpersonal y era espiritual, yo pienso. Hasta ahí me quedo. Sí, y yo pienso que ya para terminar, ah, parte de nuestra misión, yo pienso que la iglesia cristiana moderna ha perdido mucha influencia en la cultura porque estamos tratando de atraer a la gente, ¿verdad? A un edificio o a un lugar y no estamos, al menos las iglesias tradicionales, no estamos saliendo a encontrarnos con la gente y precisamente hablando de, de psicología, eh, cómo atacar o diagnosticar estas ansiedades sociales contemporáneas, ¿verdad? Y cómo ministrarlas, ¿verdad? Con la palabra y con la unción del Espíritu Santo. Pero afuera, ¿verdad? O sea, donde está sucediendo la vida, no esperar a que vengan, ¿verdad? A nosotros. Sí, porque yo digo que ahorita hay mucha ansiedad y va a seguir creciendo porque el mundo está cambiando de una manera terriblemente rápida, ¿no? Bueno, Hoy. yo pienso que esto que estás diciendo es fundamental y sí es cierto. Y nosotros como cristianos debemos de predicar el evangelio, que es lo más importante, porque es lo que transforma, ¿va? Ujú. Pero tenemos soluciones. Ah, no, claro, tenemos Tenemos las la soluciones. mejor y la única solución. Y la solución es Cristo. La verdad, como lo cantábamos el domingo, ¿no? La respuesta está en Cristo Jesús. El, la solución de los problemas del mundo es la transformación personal espiritual, porque cuando tú recibes a Cristo en el corazón, el Señor te transforma y tú como individuo empiezas a ser un agente de cambio alrededor tuyo, ¿no? Ujú, Empiezas a predicar el Evangelio y a que otras personas reciban a Cristo, que es el antídoto a tus traumas del pasado. Cristo es el antídoto de los traumas del pasado. Cristo es el antídoto a la falta de conocimiento. Cristo es el antídoto a la, forma de crecimiento, a la falta de crecimiento, ¿verdad? Cuando tú recibes a Cristo empiezas a crecer y a desarrollarte desde adentro hacia afuera, no nada más intelectualmente, que también hay un desarrollo intelectual, pero con Cristo tú te desarrollas espiritual, moral y humanamente, yo digo, ¿no? Es el desarrollo completo, holístico. Y cuando tú estudias a Cristo desde ese punto de vista, efectivamente, Él es la solución. Y creo que lo que estamos haciendo, lo que estamos tratando de hacer aquí, yo creo en Veridiálogos, es eso, ¿no? Es confrontar al cristianismo con, por ejemplo, la psicología de Jordan Peterson, por decir a alguien, ¿no? Y podemos mencionar a otros y ver las diferencias y cómo interactúan. Pero siempre, o sea, lo que vamos a llegar a la conclusión es de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, como lo piensa Jordan Peterson y cualquiera que lea sus libros se da cuenta, ¿no? Y es interesante porque nos da efectivamente, al menos a mí me ha dado de qué hablar y yo puedo ahora hablar con un incrédulo desde Jordan Peterson ujú. y Así llevarlo a es. través de Jordan Peterson, llevarlo a la realidad de que la solución
está en un cambio interior. Porque ¿cuál es el problema a los que nos estamos enfrentando? La guerra, el hambre, la desigualdad, Gaza, Rusia, Trump. Todos estos problemas están en el corazón humano. La raíz está en que las personas necesitamos ser transformadas de adentro hacia afuera. Y una persona a la vez que se transforma, ¿qué necesitamos? Pues que Trump se convierta, man. ¿Qué necesitamos? Que los judíos se De veras, conviertan, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues sí, que el país se convierta. ¿Qué necesitamos? Que haya más cristianos y menos transexuales. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la solución de este pobre hombre que se suicidó matando a niñitos? La solución era Cristo y ahora se fue al infierno, ¿no? así es. A una ¿Cuál es la eternidad sin solución? Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de Epstein? Pues la solución era Cristo, entregarse a Cristo y que el Señor lo cambiara, no tener más niñitos ni más niñitas en el harem, porque en el mundo nunca vas a tener satisfacción. Entonces, bueno, ya llegamos al momento De la despedida. de la despedida, pero yo creo que estuvo muy interesante. Jordan Peterson es un personaje muy interesante y bueno, con esto cerramos el tema y esperemos vernos la próxima. Gracias, Memo. Gracias por traer este No, tema tan gracias a interesante, todos. Jordan Peterson. No, gracias a ti también por tus importantísimas y buenísimas aportaciones y gracias a todos los que nos acompañaron. Los bendecimos a todos en el nombre de Cristo. Dios los bendiga, cuídense mucho. Nos vemos la próxima.